El objetivo un poco es comentaros cómo desde Ándago estamos logrando tener financiación para los diferentes proyectos que estamos llevando a cabo en las líneas de Open Source. Y en particular también comentaros un poco el enfoque que tenemos desde el punto de vista de la innovación. O sea, cómo estamos definiendo nuestros productos a partir de proyectos de innovación y cómo utilizamos un ciclo de innovación enganchado con financiación, tanto a nivel de administración pública como a nivel de capital privado, y cómo logramos finalmente, juntando diferentes elementos, lograr un modelo que a día de hoy pues, nos ha llevado a ser una empresa que llevamos más de 15 años en el mercado trabajando en temas de Open Source. Entonces, lo primero, comentaros lo que sería un poco la visión global de la compañía. Entonces, y sobre todo orientado a los temas de innovación. Una de las cosas que nos han caracterizado desde el principio es orientarnos al tema de Open Source. O sea, hace ya 15 años el fundador de la compañía identificó el Open Source como una forma de desarrollar que abría muchas posibilidades y empezó a explotar un poco lo que sería el tema de licencia, desarrollos colaborativos, y un poco empezó a abrir brecha en esa forma de desarrollar que permitió empezar a desarrollar unos primeros productos que permitieron posicionar a Ándago, pues por ejemplo, no sé si conocéis a día de hoy productos como Evox, que son cajas negras que dan servicios de conectividad a Internet, pues es una cosa muy parecida, pero hace 10 años. Entonces, este tipo de productos por aquel entonces, pues lo que te ocurre es que cuando te lanzas al mercado con ese tipo de apuestas, que son relativamente innovadoras y en mercados emergentes, pues son un poco arriesgadas. Entonces, en aquel momento, pues ese producto tuvo un ciclo de vida que se acabó, pero sí que permitió a la compañía pues demostrarse que realmente atacando ciertos mercados emergentes podías empezar a plantear estrategias de innovación. Entonces, se decidió basar un poco la compañía en ese tipo de modelos y entonces aquí los pilares que queremos un poco destacar es detección de mercados emergentes, creación de red de innovación alrededor de esas oportunidades de esos mercados nacientes y todo ya alrededor de lo que sería la metodología Open Source. Entonces, este es un poco lo que sería nuestro ciclo de desarrollo de productos en la compañía. Inicialmente, desde el departamento de I+D se fijan un poco las estrategias. Actualmente, el departamento de I+D de Ándago está en Zamudio, en Bilbao, en el Parque Tecnológico. Y desde allí lo que intentamos un poco es definir las estrategias que vemos que en 3-4 años van a acabar siendo soluciones que se van a poder implementar en el mercado. Por ejemplo, a día de hoy, bueno, de ese tipo de actividades de I+D, surgieron soluciones, por ejemplo, como Open Cities, que a día de hoy es una solución de tramitación electrónica que estamos implantando en muchos ayuntamientos aquí en España. Entonces, eso surgió un proyecto de I+D que, como luego veremos, por ejemplo, la financiación vino del Ministerio de Industria del Plan Avanza. Igualmente, por ejemplo, a día de hoy estamos trabajando en temas de solución de salud, y entonces en los temas de e-health y inclusion, pues estamos a día de hoy trabajando, por ejemplo, con dispositivos con los Android, con Continua, o sea, con una serie de elementos que son relativamente nuevos en el mercado y que nos van a permitir pues, irnos poco a poco trabajando un nicho de desarrollo que posiblemente en 3-4 años pues, es cuando pegue ya la explosión definitiva. Entonces, pues un poco la idea que tenemos es, partiendo del I+D, empezar a hacer pilotos tempranos para empezar a ver la viabilidad tecnológica de todo lo que estamos planteando, y una vez que tienes la estrategia clara y ves que tecnológicamente es viable, empieza ya un poco a intentarlo llevar al mercado. Entonces dice, bueno, vamos a montar modelos de negocio encima de todo eso que estamos creando. Y en ese momento pues empezamos ya a montar proyectos de consultoría y llevar a lo que sería el mercado y a empresas reales, a la administración pública, las soluciones que se han ido ideando desde la parte de I+D. Finalmente, una vez que ya está todo eso maduro, pues pasamos a la fase de provisión de servicio, que es como decir, vale, ya eso, tecnología madura, tecnología que asimila el mercado y que necesita, y a partir de ahí pues ya se montan modelos tradicionales de proveer servicios sobre todo eso que se ha desarrollado. Entonces, de esa experiencia de proveer servicio, surgen nuevas ideas para continuar mejorando el producto de forma innovadora. Y esas nuevas ideas son las que alimentan de nuevo el ciclo y que sería un poco lo que completaría todo el ciclo de desarrollo. Entonces, tenemos por un lado que todo esto lo basamos en el concepto de innovación abierta, que es un concepto que se lleva desarrollando desde hace tiempo y que ahora se ha encontrado o sea que ahora poco a poco se va acercando cada vez más al tema de Open Source, porque es muy natural mezclar la innovación abierta con el Open Source. Entonces, al final mezclas una cosa con la otra y de esas sinergias que surgen, pues surgen realmente oportunidades muy interesantes y atraer, por ejemplo, al mundo del Open Source a empresas que a día de hoy están haciendo innovación desde el punto de vista de Open Innovation, pero que los conceptos de Open Source a día de hoy todavía no tenían del todo claros. Entonces, pues temas de licencias, de cómo compartir de forma legal las cosas y demás, pues se está empezando a llegar y está empezando a llegar ese mensaje a otros mercados. Entonces, ya nos vamos a centrar en el tema de la financiación. Entonces, la financiación depende mucho de
de, por ejemplo, el volumen del proyecto que queremos financiar. No es lo mismo financiar un proyecto de 30.000, 40.000 euros que uno de 1.000.000 de euros. Entonces, asociado al volumen, pues normalmente la complejidad. La complejidad del proyecto es la que te lleva precisamente a ese volumen. Y los temas de integración de la tecnología. Una vez que tenemos claro el volumen del proyecto y la complejidad que tiene asociado, llega un momento de plantearte con qué partners quieres ir, por ejemplo, afrontar ese proyecto. Entonces, desde el punto de vista de financiación pública en proyectos de I+D, pues muchas veces, lo habitual es detectar qué líneas estratégicas se están financiando desde, por ejemplo, de la administración pública, de alguna forma alinearte con ellas. Dices, bueno, yo tengo mis estrategias definidas en I+D en esa línea. Desde el punto de vista de la administración pública, quieren que investiguemos en esa línea, de alguna forma encontrar una forma de unir las dos líneas estratégicas y a partir de ahí empezar a definir en qué te quieres focalizar, empezar a conocer a empresas que realmente comparten contigo ese tipo de estrategias e inquietudes y empezar a establecer relaciones que te lleven a montar un consorcio de partners en el cual se pueda trabajar en un proyecto y que sea el tipo de consorcio que cuando te lo evalúan el proyecto, pues es un consorcio que se ve sólido, que meta diferentes actores, tanto de la empresa, administración pública, universidad. Depende un poco también del proyecto al que te quieras presentar. Entonces, pues según lo que se quiere potenciar en ese tipo de proyectos, pues los consorcios tendrán que ser de un tipo o de otro. Pero entonces es bastante importante tener una red de contactos bastante amplia, porque a la hora de presentar los consorcios, pues es fundamental eso, detectar a los compañeros de viaje adecuados para poder realmente realizar el proyecto. Y finalmente, pues el futuro del negocio, pues eso marca también un poco cómo se lleve a cabo el proyecto. Entonces, este sería un poco el mapa que hemos, a lo largo de los años, nosotros hemos llegado a la conclusión de que son los diferentes actores que participan a la hora de poder financiar los proyectos. O sea, por un lado tenemos el capital riesgo, que como sabéis que aquí en España pues no somos un país de capital riesgo, entonces es complicado conseguirlo. En Endago tenemos detrás bastante capital riesgo en la compañía, porque hubo un momento, o sea, la compañía cuando se fundó, pues lo típico, es una compañía pequeña que se fundó, empezó a crecer bastante, hubo un momento de crisis en el mercado y se encontró con una compañía muy grande que no éramos capaces de sostener los costes de la compañía únicamente con los fondos propios de los fundadores. Entonces hubo que salir fuera a buscar capital riesgo y por suerte se encontró y ese capital riesgo ya nos acompaña a la compañía a lo largo de toda la vida de la compañía. Entonces, por ejemplo, a día de hoy se está buscando capital riesgo para todos los temas de, por ejemplo, de salud. O sea, a día de hoy el trabajar en salud, en los proyectos de salud, lleva aparejado unos costes de inversión bastante importantes y ahí, por ejemplo, pues estamos intentando lograr capital riesgo para que nos ayuden en esa aventura de empezar con todos los temas de salud. Por otro lado, tenemos los fondos de I+D+I, por ejemplo, un ejemplo sería los planes Avanza, que ahí pues es lo que os he comentado un poco más antes sobre la idea de tener estrategias claras de I+D, cómo alinearlas con las estrategias que esos fondos están impulsando, montar los consorcios y presentar propuestas que sean sólidas y que a la hora de ser evaluadas pues hagan ganadoras. Entonces ahí han dado pues un porcentaje importante de su financiación de I+D viene de esos fondos de apoyo. Luego, por otro lado, tenemos en la parte de desarrollo colaborativo, que bueno, que ahí a base de trabajar con partners y con centros tecnológicos estamos logrando convertir un poco los costes de desarrollo de esas tecnologías y a día de hoy estamos haciendo un esfuerzo bastante importante en abrir todas las soluciones con soluciones open source, pero que sean soluciones open source realmente sostenidas, que esté por detrás la empresa y que sean las mismas soluciones que se implanten los clientes. Entonces, por ejemplo, estamos a punto de liberar las soluciones de OpenCities y OpenLicita, que son dos de los productos un poco que más hemos implantado a nivel de administración pública, pero lo vamos a liberar dentro de un plan estratégico de qué significa liberarlo y cómo vamos a mantenerlo, cómo vamos a evolucionar esa visión community. O sea, tener detrás un plan claro y que no se acoge la tecnología y dice, bueno, cojo esta versión, la libero y ya me olvido un poco de ella. Que es cosa en la que hemos quedado, por ejemplo, en Andago en el pasado. Entonces estamos intentando tener una línea de desarrollo colaborativo, pero ya bastante bien planificada. Por otro lado, también podemos encontrar financiación de la administración pública montando pilotos. Y finalmente las entidades financieras, pues ya todos conocéis que también se puede ir a ellas a intentar conseguir créditos, pero eso es que es bastante complicado a día de hoy. Entonces, pues eso ya únicamente es para cuando cuando se tienen realmente modelos muy claros de explotación, que ya entonces puedes obtener ese respaldo. Entonces, sobre la financiación en temas de I+D+I, pues os digo que a día de hoy ha sido la financiación principal que ha llegado a la compañía para I+D. Y me parece, voy a dar cifras que no me las conozco muy en detalle, pero creo que el año pasado, no sé si fueron como 2 millones de euros de facturación que llegaron de proyectos de I+D+I, que son los que han permitido pues, a la compañía tener un equipo dedicado a eso y la que nos permite pues, desarrollar productos basados en esos proyectos. Entonces, un poco las características de ese tipo de ayudas. Esas ayudas están tanto a nivel europeo como nacional como regional y en función del ámbito pues suele ser más complicado y difícil obtener los fondos. O sea, por ejemplo, a nivel europeo, pues ya sabéis, por ejemplo, los programas marcos, pues para lograr un programa marco es más difícil, hay bastante más competitividad o tener financiación, sobre todo porque ya te obliga a que estés acostumbrado a trabajar a nivel internacional y los partners tienen que ser a nivel internacional. Entonces, pues ese tipo de proyectos pues puede ser un poco complicado tenerlo, pero esperemos que tampoco es que sea
algo imposible. Por ejemplo, aquí hay gente de la Rey Juan Carlos, que yo estuve trabajando allí en el pasado y llegamos a trabajar en 6 proyectos marcados a la vez, o sea, de proyectos europeos de financiación en I+D. Entonces, pues es cosa un poco de ponerse y realmente llegar a la calidad mínima que se exige para que realmente logre financiación. Entonces, en este tipo de proyectos implica la creación del consorcio de empresas que realmente va a afrontar ese proyecto y que va a ser un poco el que fije lo sólido o no sólido del proyecto, muchas veces. Entonces, el tener experiencias en pilotos similares al final ayuda mucho en esa propuesta. Y lo que ocurre es que aquí solo se financia un tanto por ciento. Entonces hay que tener cuidado cuando metemos este tipo de proyectos si realmente nos interesa, porque en función de... o sea, realmente aquí hay que tener en cuenta que lo que se financia es parcialmente el I+D que se hace ya en la empresa. O sea, entonces en la empresa estamos haciendo un I+D y por este tipo de fondos nos financian un tanto por ciento de él. Puede ser con subvenciones o con préstamos, que básicamente si es subvención pues es dinero que nos da el fondo perdido, y si es préstamo hay que devolverlo en condiciones muy, muy favorables. Vale, entonces, si pasamos a otro tipo de financiaciones, tenemos la parte de capital riesgo, que bueno, pues esa aquí en España pues es bastante complicado conseguirla. Entonces, implica la creación de tener un plan de negocio muy claro, tener un equipo directivo que respalde ese proyecto y que realmente a capital riesgo le dé confianza de que realmente van a meter el dinero en algo que va a ser realidad. Y al final, en nuestro caso, por ejemplo, todo eso ha ido acompañado de estrategias de open source a la hora de desarrollar las soluciones. Vale, entonces, al final, como en España es complicado, lo de capital riesgo obliga a pasearte muchísimas opciones de capital riesgo a ver si de alguna de ellas se consigue financiación en temas de TIC. Hay en otros campos, como por ejemplo las biotecnologías, que es más natural el tema del capital riesgo. En temas de TIC, pues cuesta todavía bastante conseguir capital riesgo. Luego, la parte un poco comentada de desarrollo colaborativo de productos, que en este caso sí que a día de hoy tampoco todavía hemos logrado realmente desarrollar completamente esta parte. O sea, en el pasado, por ejemplo, desde Ándago hemos trabajado con proyectos de software libre como el eGroup Web y similares, que lo que hacíamos básicamente era financiar a esos proyectos para que desarrollaran cosas que necesitábamos nosotros. Entonces, esos proyectos de colaboración, básicamente al final pues se reutiliza desarrollos que se hacen en open source, y la idea ahora mismo es liberar todos nuestros proyectos que hacemos en open source y establecer estrategias de colaboración. Entonces, a la hora de afrontar proyectos, pues facilitar, por ejemplo, que si liberamos OpenCities y alguien quiere utilizar OpenCities en un pliego para presentarse a un concurso, facilitarle la vida para que sea sencillo, incluir, por ejemplo, todo lo que sería todas las características de OpenCities en el pliego y un poco ayudar a orientarlo. Entonces, ese tipo de cosas son en las que estamos trabajando a día de hoy. Luego también hemos trabajado en pilotos con las administraciones públicas y, por ejemplo, están surgiendo ahora herramientas como la compra pública de tecnología innovadora, por lo cual la administración pública se hace cargo de parte de los costes del desarrollo de la tecnología. Entonces, no es un tema que conozca a fondo, pero sí que es una herramienta en la que de hoy estamos trabajando para apoyar a la administración pública en definir los procesos o metodologías detrás de este tipo de compra. Y por último, pues la financiación con entidades financieras, que sería un poco, creo que sería la última. Aquí tampoco me voy a meter mucho más. Entonces, ya quería, por último, comentaros lo que sería el caso de éxito de OpenLicita. Entonces, esta ha sido una solución que se ha desarrollado siguiendo esos modelos, siguiendo los modelos que vemos ahora, y los fondos han venido de aquí. En concreto, han venido fundamentalmente del Plan Avanza, que se presentó un proyecto y a partir del cual OpenLicita se empezó a desarrollar. Luego ha recibido fondos de otros sitios, OpenLicita, para ser desarrollado, y al final esta herramienta lo que hizo fue responder a unas necesidades que surgieron con una legislación que se introdujo, que fue la Ley de 30/2007, en el cual se regulaba toda la parte de contratación del sector público. Vale, entonces, con esa nueva legislación y esas nuevas necesidades, pues introducían una serie de requisitos tecnológicos que, por ejemplo, aquí estamos resaltando el de la transparencia y seguridad, que fueron la clave del diseño de esta herramienta de OpenLicita. Entonces, con OpenLicita lo que quisimos fue dar solución a las necesidades de esa ley, y para ello se comenzó un desarrollo que no es únicamente un desarrollo tecnológico, sino que es tanto tecnológico como jurídico. O sea, entonces en este proyecto se tuvo como partners, por ejemplo, a entidades públicas que están orientadas a temas jurídicos en la administración pública, que fueron de alguna forma las que nos fueron garantizando que los procesos que se iban modelando alrededor de la herramienta y que iban a hacer que jurídicamente la herramienta fuera viable, pues realmente era correcta de acuerdo con la ley. Entonces, se financió a través del Plan de Avanza de I+D de 2008 y a día de hoy es una herramienta
que, aparte de esos fondos de I+D, también se ha obtenido fondos de pilotos en administración pública y la parte de desarrollo colaborativo. También desde Ándago también dedicamos porcentaje de, por ejemplo, el dinero que se logra a partir de implantación en clientes en mejora de las plataformas. Y, por ejemplo, en este caso también ha recibido dinero ya de lo que sería de explotación propia de la herramienta, una vez que ya pasa a ser de utilidad en el mercado. Entonces, sobre la herramienta OpenLicita, pues aquí en la presentación continuamos con bastante descripción de lo que es. Entonces, eso sería lo que sería una visión global de la herramienta, y lo que proporciona esta herramienta es una solución vertical para toda la contratación de la administración pública. Entonces, de acuerdo con la ley y todos los diferentes tipos de contratos y procesos que hay a la hora de que una administración pública sea capaz de contratar servicios, pues se dan soluciones a todos esos casos. Y además lo que hacemos también es plantear unos temas de integración con sistemas que ya existen dentro de la propia administración pública, con sistemas externos, y procuramos, por un lado, ser bastante independientes de la tecnología. O sea, no dejar a la administración pública atada a tecnologías en concreto. Entonces vamos muy en la línea de estándares, interoperabilidad con protocolos abiertos, o sea, lo típico que se espera de una compañía orientada a open source. Entonces la arquitectura está la arquitectura está distribuida orientada a objetos, y estamos intentando utilizar tecnologías como ASBs de cara a tener canales de comunicación basados en servicios, que son las tecnologías habituales que se esperan de una solución que sea interoperable a día de hoy. Y finalmente, pues aquí la parte central de todo ese tipo de soluciones es el procedimiento administrativo, que es un poco el hilo a partir del cual ya todo lo demás fluye en la herramienta. Entonces, bueno, básicamente el concepto fundamental de la herramienta son los expedientes, que es a través del cual todo el flujo de trabajo con la herramienta se realiza. Entonces, sobre la solución, pues en todas las soluciones a día de hoy en la administración pública hablamos siempre de interoperabilidad, que es una de las claves, que por ejemplo ya sabéis que acaba de salir ahora el Real Decreto de Interoperabilidad y Seguridad, y entonces es fundamental para trabajar con la administración pública este tipo de soluciones asegurarte la interoperabilidad. Entonces, no solo interoperabilidad a nivel tecnológica, sino asegurar que con los servicios que existen en la administración pública, tus herramientas son capaces de interoperar. Entonces, todo lo que sea trabajar en interoperabilidad y en estandarización, pues siempre son claves en este tipo de herramientas. Entonces, finalmente, comentaros ya un poco por encima también eso, que la herramienta cumple con una serie de leyes que son un poco las que regulan ese tipo de contrataciones, y que por un lado están bastante heredadas un poco del pasado, y las más recientes del 2007. Entonces, bueno, aquí serían todos los tipos de procedimientos administrativos que están soportados en contratación pública. Luego, si queréis ver los detalles, pues o bien os dejaré la presentación o me ponéis un correo, pero para no entrar mucho en demasiado detalle de la herramienta. Aquí sería todo el proceso que sigue un expediente para la contratación pública, y diferentes capturas de pantallas, o sea, para que veáis que es un producto real que está desarrollado. Entonces aquí tenemos diferentes capturas de pantalla de cómo se, por un lado en este caso sería la parte del registro de los licitadores, o sea, que son las empresas o entidades que se van a presentar a un concurso público, por ejemplo, para llevarse para llevarse esa oferta que hace la administración pública, para que les contraten a ellos. Entonces pues tenemos la parte de registro de licitadores, la parte de la mesa de contratación, que es donde se decide quién finalmente se va a llevar el concurso al cual se han presentado, que también se puede gestionar desde la propia herramienta. La parte del perfil de contratante, que por ejemplo supongo eso, que los que habéis trabajado en administración pública, pues sabéis que siempre hay un perfil de contratante, que es donde se publican los pliegos y demás, las modificaciones, y se anuncian la adjudicación de los concursos. Bien, un poquito más, porque hay consultas y búsquedas. Y por último, acabar ya con una serie de referencias de implantación de la herramienta. Entonces, por ejemplo, a día de hoy en el Ayuntamiento de Coslada, como parte integral de proyectos normalmente más amplios, que en este caso sería de Coslada Ciudad Digital, pues lo que se ha hecho ha sido implantar parte de OpenLicita. Entonces, OpenLicita es un proyecto muy amplio que incluye un montón de módulos, y por ejemplo, cuando te pasas a presentar un ayuntamiento, pues te pueden decir, eso es muy complejo, no muy complejo. Por ejemplo, hemos hablado con Cenatic para implantar la herramienta, y cuando presentamos todas las posibilidades, pues al final te dice, pues mira, yo solo quiero para menores, y solo quiero, o sea, para estos 3 o 4 casos. Entonces simplemente pues hay que hacer herramientas modulares para que luego al final se puedan querer poner piezas. Y ya por último, remarcaros pues que estamos ya ultimando lo que sería la liberación de la versión de OpenLicita, en este caso del perfil de contratante, que está integrado con OpenCity, que es una de las herramientas, y estamos ya ultimando todos los detalles tecnológicos para ser capaces de liberar las herramientas antes del Technimap, para poder allí publicarlo. Y yo creo que con esto podemos dar por cerrado.